Había una vez 3 hermanos que viajaban a la hora del crepúsculo por una solitaria y sinuosa carretera. Los hermanos llegaron a un río demasiado peligroso para cruzarlo a nado, pero gracias a su destreza en las artes mágicas, agitaron sus varitas e hicieron aparecer un puente. Antes de poder cruzar, una figura encapuchada les cerró el paso. Era la muerte, y se sentía contrariada porque normalmente los viajeros se ahogaban en el río. Pero era muy astuta, y fingiendo felicitar a los 3 hermanos por sus poderes mágicos, les dijo que cada uno tenía opción a un premio por haberla aludido. El mayor, que era muy combativo, pidió la varita más poderosa que existiera, y la muerte le regaló una proveniente de un sauco cercano. El mediano, que era muy arrogante y quiso humillar aún más a la muerte, le pidió el poder de devolver a la vida a los muertos. La muerte cogió una piedra de la orilla del río y se la entregó. Por último, la muerte le preguntó al menor qué deseaba. Este, humilde y el más sensato de los 3, pues no se fiaba de la muerte, le pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que la muerte pudiera seguirlo, y la muerte de mala gana le entregó su propia capa invisible. Entonces la muerte se apartó y dejó que los 3 hermanos siguieran su camino. El hermano mayor viajó hasta una lejana aldea donde, varita de sauco en mano, mató a un mago con quien antaño mantuvo una disputa. Borracho por el poder que esa varita le había concedido, llegó a una posada donde alardeó de ser invencible. Pero esa noche, mientras dormía, otro mago le robó la varita y por si acaso le cortó el cuello. Y así fue como la muerte se lo llevó. Entretanto, el mediano viajó hacia su hogar, donde cogió la piedra y la hizo girar 3 veces en su mano. Para su gozo, la mujer con la que se habría casado de no ser de su prematura muerte, apareció ante él. Pero pronto se volvió triste y fría, pues no pertenecía al mundo de los mortales. Enloquecido por su nostalgia, el hermano mediano se suicidó para reunirse con ella, y así la muerte se lo llevó. En cuanto al menor, la muerte lo buscó por muchos años, pero no logró encontrarlo. Solo cuando éste alcanzó una edad muy avanzada, se quitó por fin la capa de invisibilidad y se la regaló a su hijo. Recibió a la muerte como una vieja amiga, y como iguales, ambos se alejaron de la vida. The Elder Wand. The most powerful wand ever made. The Resurrection Stone. The Cloak of Invisibility. Together they make the Deathly Hallows. Together they make one Master of Death. Entonces, la pregunta que nos surge es, ¿qué se ha hecho de las reliquias de la muerte? La capa pasó por muchas generaciones de la familia Peverell, hasta llegar a una heredera que se casó con Hardwin Potter. Entonces, la capa se fue pasando en la familia Potter hasta llegar a Flemont Potter, el padre de James Potter. Cuando la capa llegó a James, este planeó que su hijo, Harry Potter, la heredara. Pero James fue asesinado por Lord Voldemort. Antes de morir, James había dejado su capa a Albus Dumbledore, quien se la quedó y se la regaló a Harry de manera anónima en las navidades de su primer año en Hogwarts. My body's
He's gone. I know what that is. That's an invisibility cloak. I'm invisible. Después de Cadmus Peverell, la piedra se unió en anillo. Ese anillo fue entonces pasado de generación en generación como una reliquia familiar. El anillo llegó entonces hasta la familia Gaunt. A medida que el anillo se pasaba de generación en generación, sus poseedores habían olvidado el poder de la piedra. El anillo llegó a las manos de Marvolo Gaunt, quien era el abuelo de Tom Riddle. Marvolo pasó el anillo a su hijo Morfin. Entonces, su anillo fue robado por Tom Riddle. Tom lo usó para crear uno de los Horrocruxes y lo escondió en la casa de sus abuelos. Muchos años después, Dumbledore descubrió el secreto de Voldemort sobre sus Horrocruxes, y encontró el anillo con la piedra de la resurrección, donde Voldemort lo había escondido. Cuando se dio cuenta de que era la piedra de la resurrección, su obsesión por las reliquias de la muerte le pudo, y se puso el anillo olvidando completamente que era un Horrocrux. El anillo le envenenó, y Snape le ayudó a parar el daño, pero le dijo que solo le quedaba un año de vida. Dumbledore entonces destruyó el anillo con la espada de Gryffindor. Lo que hace a la capa y a la piedra tan interesantes es el hecho de que unen a Lord Voldemort y a Harry Potter. Harry es descendiente de Ignotus, por eso recibió la capa, mientras que Voldemort es descendiente de Cadmus. Eso hace que Harry y Voldemort estén emparentados. Mientras la piedra y la capa permanecían en las generaciones de la familia Peverell, la varita de Sauco, cuyo primer dueño fue Antioch Peverell, cambió de dueño de manera rápida. Como he dicho antes, Antioch fue asesinado por otro mago en una posada mientras dormía. Ese mago se convirtió entonces en el nuevo dueño de la varita de Sauco. La varita pasó por innumerables dueños durante muchos años, usualmente a través de actos de violencia. No se sabe el nombre del hombre que mató a Antioch Peverell, pero fue asesinado por Emeric el Malvado. Emeric entonces murió a manos de un mago llamado Egbert, quien también tomó la varita. A partir de entonces, la varita se perdió durante unos 100 años, en los que el asesino de Egbert tuvo un duelo con el mago Godelot, y este salió victorioso, obteniendo la maestría de la varita. Sin embargo, su hijo le encerró en el sótano y lo asesinó. Después de esto, la varita desapareció durante muchos años, hasta que fue obtenida por Gregorovich, un fabricante de varitas famoso. Por ese tiempo, un mago llamado Grindelwald tuvo un altercado con Gregorovich. En este altercado, Grindelwald obtuvo la maestría de la varita con un pequeño encantamiento de desarme. Cogió la varita y se fue saltando por la ventana. Albus Dumbledore obtuvo la varita luego de resultar vencedor en su famoso duelo contra Grindelwald. Dumbledore había creado un plan para que la varita se quedara sin un dueño claro y no pudiera obedecer a Voldemort. Para ello, Severus Snape tenía que matarle. Snape no se convertiría en el dueño de la varita debido a que Dumbledore le había pedido que le matara. Pero todo cambió en la Torre de Astronomía. Draco Malfoy desarmó a Dumbledore antes de que Snape lo matara, convirtiéndose en el nuevo verdadero dueño de la varita de Sauco. De todas formas, la varita fue enterrada con Dumbledore, hasta que Voldemort la robó. Ese mismo año, Harry dominó a Malfoy, quien seguía siendo el dueño de la varita de Sauco. La varita entonces empezó a obedecer a Harry. Harry se convirtió entonces en dueño de dos de las reliquias de la muerte, la varita de Sauco y la capa de invisibilidad. Recibiendo la piedra de la resurrección dentro de la snitch dorada que Harry había atrapado en su primer partido. A partir de ese punto, Harry se convirtió en Señor de la Muerte, debido a que era el poseedor de la varita de Sauco, la capa de invisibilidad y la piedra de la resurrección. De todas formas, Harry arrojó la piedra en el bosque prohibido, y esa fue aplastada en el suelo por centauros que corrían hacia la batalla. Luego, usó la varita de Sauco para poder arreglar su varita original, y la rompió para que nadie nunca más pudiera abusar de su poder.
la capa de invisibilidad acabó pasándosela a su hijo, continuando así con la tradición. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado.